Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios en este espacio. Vamos a solicitarle que nos brinde ese entendimiento, que nos brinde la forma de explicar correctamente y que podamos llegar a ese entendimiento que Él solicita que tengamos de su palabra. Muchas gracias, Dios, por un día y una semana más. Gracias por permitirnos estar contigo nuevamente en tu presencia, por permitirnos salir adelante frente a todas las circunstancias que han sucedido, por seguirnos ayudando en reconocer nuestros pecados y por tu misericordia que día con día se renueva. Te damos gracias por tus maravillas y tus milagros el día de hoy y te pedimos que nos ayudes a seguir conociendo sobre nuestros pecados, sobre la gravedad de pecar contra nuestro prójimo y que también es pecar contra ti todo lo que hacemos en este sentido. Ayúdanos a salir adelante frente a estas circunstancias. Ayúdanos a dejar definitivamente todo lo que nos está haciendo daño y que nos hace estar lejos de ti, en el sentido de que estamos provocándote. Ayúdanos a hacer las cosas siempre conforme a tu voluntad. Perdónanos de todo lo malo que hayamos hecho y todo lo que hemos dejado de hacer que es de bien. Y ayúdanos también a reconocer, a identificar en su totalidad, no parcialmente, todo lo maravilloso, todo lo misericordioso que eres tú, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos a tener en cuenta esa maravilla que tú eres para todo el universo y su creación. Y nosotros, como seres humanos en una de las creaciones universales más complejas, nos has colocado y tenemos que ser agradecidos para permanecer cerca de ti y para mostrar que te tenemos en cuenta como el único Dios. Ayúdanos a tener el entendimiento, la comprensión, la sabiduría proveniente de tu palabra para poder tocar todos los temas pertinentes en este día, conforme a lo que está escrito. Y te damos gracias por siempre y por todo lo que haces en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 1. Proverbios 18, 1. Vamos a dar lectura y vamos a ir interpretando los versículos a la luz de la misma palabra de Dios. Y dice así Proverbios 18:1. Según su antojo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en lo que su corazón se descubre. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo revertiente la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para hacer caer al justo de su derecho no es bueno. Los labios del necio vienen con pleito, y su boca a cuestiones llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. También el que es negligente en su obra es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová,
A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza y como un muro alto en su imaginación. Antes el quebrantamiento se eleva, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. El presente del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. El primero en su propia causa parece justo, y su adversario viene y le sondea. La suerte pone fin a los pleitos y desparte los fuertes. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre, hartaráse del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que halló esposa halló el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. Tenemos 24 versículos en este capítulo que son muy buenos en cuanto a contraste entre una postura de una persona que camina con sabiduría y la postura de una persona que va por el camino de la necedad, haciendo lo que él considera pertinente y no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, señala al principio que las personas que se desvían de los caminos hacen las cosas para su propio bien. No se está considerando un bien para otras personas, sino para ellos mismos. Y bueno, tenemos otra característica que es entrometerse en todo negocio, estar en las cosas que no le corresponden, tanto las cosas ajenas como él o la persona entrometiéndose en situaciones que no debe tampoco estar presente para sí mismo. También nos habla de que el necio no busca inteligencia, no busca sabiduría, busca lo más básico. Comenta la palabra que sino en lo que su corazón se descubre. Básicamente nos está señalando que un necio, tiene dos enfoques: en lo que la gente se da cuenta de cómo es, eso también le alimenta y puede hacer muchas cosas. Ejemplo, las personas que sin conocer piden prestado dinero a otros más, y bueno, pues ya que es el momento de pagar, no pagan y empiezan a poner pretextos o a fingir que se enojan para evitar cubrir esa responsabilidad, o dejan de contestar. Y en la otra cuestión, nada más están buscando qué es lo primero que encuentran para aprovecharse de ese tipo de hallazgo. También nos menciona la palabra que las personas que no tienen piedad menosprecian a otros más. Las personas sin piedad se enfocan a hacer menos a los demás, y los que buscan deshonrar a las demás personas traen también problemas, afrenta, desafíos, y se la pasa mal quien esté en convivencia de esa gente.
quienes realizan o quienes hablan algo en general son aguas profundas, las palabras de las personas, y si una persona habla de más, es como un arroyo que va en sentido contrario. La fuente de la sabiduría, tenemos la palabra de Dios, pero mientras más el hombre coloca de su subjetividad en lo que es la palabra o cualquier aspecto de la vida, eso nos puede llegar a generar que nos podamos extraviar. Ejemplo, los falsos maestros que empiezan a torcer la palabra para generar un discurso diferente y sobre todo que tiene que ver con adquirir dinero, adquirir poder y tener beneficios, protección de manera extra. Menciona también la palabra que no es bueno respetar a los que no tienen piedad para hacerle daño a los que hacen justicia, ni poner en manos de los impíos el castigo o reprimir a los justos. Ninguna de las dos cosas es bueno. Señala también que las personas necias hablan cosas suficientes para realizar o para generar pleito. Y lo que dicen siempre genera situaciones difíciles, de tensión y problemáticas. La palabra señala que el necio dice cosas que a final de cuentas le van a llevar tarde o temprano a quebrantamiento de su persona, y mientras más habla, más va teniendo situaciones comprometedoras que pueden llegar a revertírsele después. Y recordemos, como lo hemos mencionado muchas veces, que no es una forma mágica en la que nuestras palabras operan, pero sí nos pueden llegar a comprometer en diferentes situaciones. Si nosotros herimos con palabras a una persona, pueden generar, puede haber estragos incluso de por vida. Si nosotros damos nuestra palabra que vamos a comprometernos a realizar algo, eso también nos puede llegar a generar una forma de atarnos a los hechos o a las situaciones que pues se encuentran enfrente de nosotros. Entonces hay que recordar, nuestras palabras tienen que ser precisas y no tenemos que estar hablando siempre de más ante todas las situaciones. Señala también que quien cuenta el chisme, que quien busca difundir algún chisme o alguna noticia de otra persona, nos puede llegar a parecer palabras blandas, palabras de bien. Podemos llegar a ser enfocados a que nos guste el chisme, y lamentablemente eso no es bueno. Luego estamos buscando a las personas que suelen contar las cosas, pero no sabemos si en realidad estén contando realidades, estén contando verdades, o tampoco sabemos si lo que podamos contarles nosotros a esas personas no lo vayan y cuenten a otro lugar. Por eso tenemos que tener cuidado con las personas que se encargan de esparcir chismes y rumores. Señala también la palabra que quien se niega en su obra, hace mal su trabajo, que lo hace de mala gana, es similar al disipador, al que dispersa.
al que busca hacer enojar a las personas, al que busca dividir y que no se hagan las cosas que se tienen planeadas. Por ejemplo, en el trabajo, cuando se tiene un plan, se tiene un proyecto y llega una persona y empieza a desanimar a la gente, es cercano ese disipador o esa persona disipadora como la persona negligente. Entonces nos viene a decir la palabra que es malo en el mismo sentido negarse a hacer las cosas y a trabajar, y también es malo en ese mismo sentido dividir a las personas cuando están enfocadas a realizar algo. Después nos señala que Dios, su nombre, su presencia, Él es la torre fuerte, y quien hace justicia va a ir hacia Dios y será levantado. No nos referimos a mencionarlo en nuestras oraciones, no nos referimos a decir que está con nosotros, nos referimos a una vida completa de obediencia, de leer la palabra, de oración, de ayuno en los momentos pertinentes también. Nos referimos a toda una vida para Dios y no simplemente mencionarlo o decir que está con nosotros y seguir haciendo lo mismo que hacemos siempre, estar en nuestros pecados. Por otro lado, las personas que son ricas o las personas que están bien en recursos piensan que esos recursos son su obra fortificada, piensan que es su respaldo, piensan que se pueden resguardar en las riquezas antes que en Dios, y prácticamente, aunque vean muros altos, fortalezas, con lo que pueden hacer con sus recursos, todo eso está en su imaginación, porque la garantía de tener muchos recursos no es, o más bien tener muchos recursos no da la garantía de que vamos a estar bien. La palabra señala de igual manera que una persona que se eleva y se siente más que los demás puede llegar o va a llegar tarde o temprano a ser quebrantada. Quien se honra y se siente más que los demás puede llegar al abatimiento de igual manera. Hay personas que responden antes de escuchar, y bueno, pues eso no es considerado correcto. Es para personas con estilo de vida básico, sencillo, que no pueden llegar a procesar bien lo que se les está diciendo. Es por eso que siempre se considera de una mejor manera el hablar. No es tan bueno como el escuchar. Y bueno, la palabra no lo menciona abiertamente, aunque es algo correcto que podemos aprender por leer la palabra, que quien habla menos y aprende a escuchar más es considerado con sabiduría. Entonces, quien tiene un mejor aprendizaje, una mayor sabiduría, es quien solo dice lo que considera pertinente y puede escuchar lo que se le esté mencionando. No tenemos que adelantarnos a lo que se nos esté hablando y respondiendo cosas de igual manera sin analizar o escuchar bien a la otra parte. Dicen que también la palabra señala que mientras mejor de ánimo nos encontremos, mejor podemos tolerar la cuestión de salud que podamos llegar a tener en algún momento. Pero si no hay ánimo, si no hay esa parte también emocional, esa parte psicológica, esa parte de lo mental, lo emocional, lo interno,
Entonces no podremos soportar tampoco las cuestiones de salud que pueden llegar a ser contraproducentes. Entonces necesitamos estar en buen ánimo para soportar la enfermedad. Señala también que las personas entendidas buscan adquisición de sabiduría, buscan tener sabiduría de una manera constante, y quienes son sabios buscan escuchar palabra de ciencia. Ciencia no nos estamos refiriendo a descubrimientos científicos, sino nos estamos refiriendo al análisis correcto y la interpretación y llevar a cabo una vida enfocada a la palabra de Dios. A eso nos referimos con el conocimiento científico bíblico. Señala también: el presente del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Tenemos que, a lo mejor no estábamos refiriéndonos a detalles, pero sí tener un ánimo de obediencia para poder también honrar a quienes están arriba de nosotros en rango, pues quienes están a nuestro cuidado, quienes nos gobiernan. Tenemos que orar por las autoridades, por los gobernantes. Tenemos que atender las indicaciones de las autoridades, siempre y cuando sean bíblicas. Si la autoridad nos solicita hacerle daño a alguien, de alguna manera fuera de las leyes o de la justicia, tenemos que evitarlo. Pero mientras nos solicite dentro de nuestras leyes que Dios permitió tener en cada país para poder regirse, bueno, pues es diferente también eso. Dice también la palabra que las personas en su propia opinión siempre son justas. Hagan o no hagan lo correcto para los ojos de Dios, para ellos mismos hagan el bien o el mal, sienten que es lo correcto. Y entonces quienes hacen el mal y están creyendo que es lo correcto, van a conocer también al adversario que le esté sondeando, que le vea, que le juzgue, que hable de lo que está realizando. Y bueno, pues ya estamos hablando de contienda también aquí. Señala también la palabra que cuando no hay acuerdo, cuando no hay pleito, tenemos que realizar las cosas de una manera distinta. Ellos llaman suerte, por ejemplo, a una manera de sortear, una manera de elegir para que suceda algo. Ejemplo, cuando hay personas en una clase y preguntan quién pasa al frente a participar, pueden a lo mejor tirar un dado, y quien tenga el menor número es quien va a participar en esa clase. No es lo mismo de esta manera, no se está refiriendo a juego de azar necesariamente. Oraban primero para que Dios, a través de ese mecanismo, eligiera quién era la persona que se iba a quedar con alguna porción de tierra, que iba a realizar una acción definida. Y bueno, para lo que se tomara suerte es lo mismo que se trabaja de esa manera. Señala la palabra también que cuando una persona se ofende, es más tenaz, es más persistente, es incluso hasta necia. Y no es bueno tener contiendas entre hermanos.
No es bueno estar divididos ni entre hermanos de sangre y mucho menos entre hermanos en Cristo. De lo que hablemos vamos a estar colmados. Hay que recordar que señala Cristo que como tengamos el corazón es lo que hablaremos, como serán nuestras palabras. Si nuestras palabras son malas, son groseras, son tristes, eso refleja el interior que tenemos también. Y entonces, de lo que tengamos en el interior, vamos a hablar y nos vamos a llenar o hasta llegar al hartazgo de lo que tengamos. Por eso tenemos que trabajar y pedirle a Dios en oración que nos ayude a trabajar en nuestro corazón, no en nuestras palabras si no son correctas. Nuevamente señala que la lengua nos puede atar o desatar a diferentes circunstancias y de lo que hablemos será de lo que más estemos viviendo, recurriendo, trabajando. Recordemos, no existen palabras mágicas, lo que hable no se va a cumplir nada más por mencionarlo, pero sí pueden llegar a comprometernos en diferentes situaciones. Señala también que quien haya esposa haya el bien y la benevolencia de Dios. Hay que recordar que esto se habla para una sola persona, no para personas que andan con diferentes vínculos o matrimoniales o incluso fuera del matrimonio. El diseño desde Adán y Eva que tuvo Dios para una pareja es un solo hombre y una sola mujer, no hay más. Y quienes tuvieron vínculos de otra naturaleza o entre diferentes, entre varias personas, más de dos, tuvieron problemas y situaciones difíciles también. Ejemplos en la Biblia hay muchos. Señala también cómo se dirigen las personas quienes no cuentan con recursos, ruegan, imploran. Y quienes sí cuentan sienten que no le deben nada a nadie y que pueden llegar a ser incluso hasta crueles con los demás. Hay sus excepciones, pero también la mayoría de personas en este sentido se dirigen así. Y por último, la importancia de tener amigos, amigos verdaderos, amigos cercanos. No hay que llamarle amigos a todas las personas, pero quienes se encuentran ahí con la amistad correcta, se puede señalar que son más conjuntos y cercanos que los mismos hermanos. Vamos a orar para concluir y agradecerle a Dios por esta palabra. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, por permitirnos una semana más de vida y por compartir esa palabra tuya. Gracias por seguirnos permitiendo conocerte, por todas las maravillas y milagros que nosotros experimentamos y que provienen obviamente de ti. Te agradecemos por todo lo que haces en nosotros. Te pido que trabajes en la salud, en la vida y la familia, en la paz, en la economía y la parte laboral, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Todo lo que necesitemos, trabaja, te ruego, integralmente en nuestras personas, en nuestros seres queridos, en nuestra niñez, que también ha corrido riesgos con varias cuestiones últimamente que pueden llegar a ser difíciles. Ayúdanos a buscar la sabiduría y a no ser necios ni pensar que estamos haciendo lo correcto todo el tiempo, porque sabemos que somos pecadores, sabemos que el pecado es por nosotros mismos y por nuestra naturaleza, y mientras más nos alejemos de ti, más naturales a nosotros mismos seremos, creyendo que nuestro pecado está bien. Ayúdanos a confiar en ti y alejarnos del pecado, porque tenemos que tener la sabiduría y la conciencia de que tú en la cruz triunfaste sobre todo el pecado, presente, pasado y futuro, de todas las personas solamente que te siguen a ti.
y te damos gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.